Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Sucesiones y series infinitas. Lección 2. Series infinitas. Primera parte. Hemos visto en la primera lección que una secuencia es un conjunto ordenado de términos. Si sumas todos estos términos, obtienes una serie. En la primera parte de esta segunda lección, definimos una serie infinita y mostramos cómo se relacionan las series con las sucesiones o secuencias infinitas. También definimos lo que significa que una serie converja o que una serie diverja. Además, presentamos uno de los tipos de series más importantes, la serie geométrica. Usaremos series geométricas en futuras lecciones para escribir ciertas funciones como polinomios con un número infinito de términos. Este proceso es importante porque nos permite evaluar, diferenciar e integrar funciones complicadas mediante el uso de polinomios, que son más fáciles de manejar. También discutimos la serie armónica, posiblemente la serie divergente más interesante, porque simplemente no converge. Sumas y series. Una serie infinita es una suma de infinitos términos y está escrita en la siguiente forma. Pero, ¿qué significa esto? No podemos agregar un número infinito de términos de la misma manera en que podemos agregar un número finito de términos. En cambio, el valor de una serie infinita se define en términos del límite de sumas parciales. Una suma parcial de una serie infinita es una suma finita escrita de la siguiente forma. Para ver cómo utilizamos sumas parciales para evaluar series infinitas, considere el siguiente ejemplo ilustrativo. Supongamos que cierta cantidad de petróleo se está filtrando en un lago, de tal manera que la primera semana, 1000 galones entran en el lago. Durante la segunda semana, un adicional de 500 galones de petróleo entran al lago. La tercera semana, 250 galones más entran en el lago. Supongamos que este patrón continúa de tal manera que cada semana la mitad del petróleo ingresa al lago como lo hizo la semana anterior. Si esto continúa para siempre, es válido preguntarse: ¿qué podemos decir acerca de la cantidad de petróleo en el lago? ¿La cantidad de petróleo seguirá siendo arbitrariamente grande o es posible que se aproxime a una cantidad finita? Para responder a esta pregunta, observamos la cantidad de petróleo presente en el lago después de K semanas. Dejando que S sub K denote la cantidad de petróleo en el lago, medida en miles de galones. Después de K semanas, vemos que al observar este patrón, vemos que la cantidad de petróleo en el lago, en miles de galones, después de K semanas es. Nos interesa saber lo que pasa cuando K tiende a más infinito. Simbólicamente, la cantidad de petróleo en el lago cuando K tiende a más infinito está dada por la siguiente serie infinita. Al mismo tiempo, conforme K tiende a más infinito, la cantidad de petróleo en el lago se puede calcular evaluando el límite cuando K tiende a más infinito de S sub K. Por lo tanto, el comportamiento de la serie infinita se puede determinar al observar el comportamiento de la secuencia de sumas parciales de S sub K. Si la secuencia de sumas parciales de S sub K converge, decimos que la serie infinita converge, y su suma está dada por el límite, cuando K tiende a más infinito, de S sub K. Si la secuencia de S sub K diverge, decimos que la serie infinita diverge. Ahora nos centramos en determinar el límite de esta secuencia de sumas parciales de S sub K. Primero, simplificando algunas de estas sumas parciales, vemos que al trazar algunos de estos valores en la figura 5.10, parece que la secuencia de sumas parciales de S sub K podría estar aproximándose a 2. Busquemos evidencia más convincente.
En la siguiente tabla, enumeramos los valores de S sub k para varios valores de k. Estos datos aportan más evidencia que sugiere que la secuencia de sumas parciales de S sub k converge a 2. Más adelante, proporcionaremos un argumento analítico que se puede usar para probar que el límite cuando k tiende a infinito de S sub k es igual a 2. Por ahora, nos basamos en los números y datos gráficos para convencernos de que la secuencia de sumas parciales realmente converge a 2. Dado que esta secuencia de sumas parciales converge a 2, decimos que la serie infinita converge a 2 y escribimos. Volviendo a la pregunta sobre el petróleo en el lago, ya que esta serie infinita converge a 2, concluimos que la cantidad de petróleo en el lago se acercará arbitrariamente a 2000 galones a medida que la cantidad de tiempo sea lo suficientemente grande. Esta serie es un ejemplo de una serie geométrica. Discutiremos las series geométricas con más detalle más adelante en esta sección. Resumimos lo que significa que una serie infinita converja. Definición. Una serie infinita es una expresión de la forma. Para cada entero positivo k, la suma se llama la késima suma parcial de la serie infinita. Las sumas parciales forman una secuencia. Si la secuencia de sumas parciales converge a un número real S, entonces se dice que la serie infinita converge. Si podemos describir la convergencia de una serie infinita a S, llamamos a S la suma de la serie y escribimos. Si la secuencia de las sumas parciales diverge, tenemos entonces una serie divergente. Tenga en cuenta que el índice de una serie no necesita comenzar con n igual a 1, sino que puede comenzar con cualquier otro valor. Por ejemplo, la serie también puede escribirse como. A menudo es conveniente que el índice comience en 1, por lo que si por alguna razón comienza con un valor diferente, podemos reindexar la serie haciendo un cambio de variables. Por ejemplo, considere la siguiente serie. Al introducir la variable m igual a n-1, de modo que n sea igual a m más 1, podemos reescribir la serie como. Ejemplo ilustrativo número 2. Evaluando límites de secuencias de sumas parciales. Para cada una de las siguientes series, use la secuencia de sumas parciales para determinar si la serie converge o diverge. Solución del numeral A. La secuencia de sumas parciales de S sub k satisface. Observe que cada término agregado es mayor que un medio. Como resultado, vemos que de este patrón podemos ver que la suma parcial S sub k es mayor que k multiplicada por un medio, para cada entero k. De tal manera que, la suma del késimo término de la secuencia de sumas parciales es ilimitada y, en consecuencia, diverge. Por lo tanto, la serie infinita dada diverge. Solución del numeral B. La secuencia de sumas parciales de S sub k satisface. A partir de este patrón podemos ver que la secuencia de sumas parciales es. Dado que esta secuencia diverge, se concluye que la serie infinita dada diverge. Solución del numeral C. La secuencia de sumas parciales de S sub k satisface. A partir de este patrón, podemos ver que la késima suma parcial está dada por la siguiente fórmula explícita.
Como k dividido entre k más 1 tiende a 1, concluimos que la secuencia de sumas parciales converge, y por lo tanto la serie infinita converge, y converge a 1. Se tiene entonces que la serie armónica. Una serie útil que debemos conocer es la serie armónica. La serie armónica se define como: esta serie es interesante porque diverge, pero diverge muy lentamente. Con esto queremos decir que los términos en la secuencia de sumas parciales se acercan al infinito, pero lo hacen muy lentamente. Mostraremos que la serie diverge, pero primero ilustramos el lento crecimiento de los términos en la secuencia de sumas parciales en la siguiente tabla. Incluso después de 1.000.000 de términos, la suma parcial es aún relativamente pequeña. De esta tabla, no está claro que esta serie realmente diverja. Sin embargo, podemos demostrar analíticamente que la secuencia de sumas parciales diverge, y por lo tanto que la serie diverge. Para mostrar que la secuencia de las sumas parciales diverge, mostramos que la secuencia de las sumas parciales es ilimitada. Comenzamos escribiendo las primeras sumas parciales. Tenga en cuenta que para los dos últimos términos en S sub 4, se tiene que. Por lo tanto, concluimos que, usando la misma idea para S sub 8, vemos que de este patrón, vemos que S sub 1 es igual a 1, S sub 2 es igual a 1 más 1/2, S sub 4 es mayor que 1 más 2 veces 1/2, y S sub 8 es mayor que 1 más 3 veces 1/2. De manera más general, se puede demostrar, por inducción matemática, que S sub 2j es mayor que 1 más j veces 1/2, para todo j mayor que 1. Y como 1 más j veces 1/2 tiende a infinito, llegamos a la conclusión de que la secuencia de sumas parciales es ilimitada y por lo tanto, diverge. En la sección anterior, indicamos que las secuencias convergentes están limitadas. En consecuencia, dado que la secuencia de sumas parciales es ilimitado, diverge. De tal modo que, la serie armónica diverge. Propiedades algebraicas de series convergentes. Dado que la suma de una serie infinita convergente se define como el límite de una secuencia, las propiedades algebraicas para las series enumeradas a continuación se siguen directamente de las propiedades algebraicas para las secuencias. Teorema. Propiedades algebraicas de series convergentes. Ejemplo ilustrativo número 3. Usando las propiedades algebraicas de series convergentes. Evaluar. Solución. Mostramos antes que y que, dado que ambas series convergen, podemos aplicar las propiedades del teorema. Entre comillas, propiedades algebraicas de series convergentes. Para evaluar. Usando la regla de la suma, se escribe. Luego, utilizando la regla de un múltiplo constante de una serie y las sumas anteriores, podemos concluir que serie geométrica. Una serie geométrica es cualquier serie que podamos escribir en la siguiente forma. Debido a que la razón de cada término en esta serie con respecto al término anterior es r, el número r se denomina razón. Nos referimos a la letra a como el término inicial porque es el primer término de la serie. Por ejemplo, la serie
Es una serie geométrica con término inicial a igual a 1 y razón r igual a 1/2. La cuestión es, ¿cuándo converge una serie geométrica? Considere la serie geométrica. Cuando a es mayor que 0. Su secuencia de sumas parciales está dada por. Considere el caso cuando r es igual a 1. En ese caso, como a es mayor que 0, tenemos que el producto de a por k tiende a infinito conforme k tiende a infinito. Por lo tanto, la secuencia de sumas parciales es ilimitada y, por lo tanto, diverge. En consecuencia, la serie infinita diverge para r igual a 1. Si r es diferente de 1, para encontrar el límite de la sucesión de sumas parciales, se multiplica s sub k por el factor 1 menos r. Al hacerlo, vemos que, por lo tanto, de nuestra discusión en la sección anterior, sabemos que la secuencia geométrica r elevada a la k tiende a 0 si el valor absoluto de r es menor que 1. Y que r a la k diverge si el valor absoluto de r es mayor que 1, o r es igual a más o menos 1. Por lo tanto, para el valor absoluto de r menor que 1, s sub k tiende al cociente de a dividido entre 1 menos r. Y se tiene que, si el valor absoluto de r es mayor o igual que 1, entonces s sub k diverge y por lo tanto. Resumimos la discusión anterior en la siguiente definición. Definición. Una serie geométrica es una serie de la forma. Si el valor absoluto de r es menor que 1, entonces la serie converge, y si el valor absoluto de r es mayor o igual que 1, entonces la serie diverge. Las series geométricas a veces aparecen en formas ligeramente diferentes. Por ejemplo, a veces el índice comienza en un valor distinto de n igual a 1. O el exponente implica una expresión lineal para n distinta de n menos 1. Mientras podamos reescribir una serie dada en la forma general que presenta una serie geométrica, se tendrá, por supuesto, una serie geométrica. Por ejemplo, considere la siguiente serie. Para ver que esta es una serie geométrica, escribimos los primeros términos. Vemos que el término inicial es a igual a 4/9. Y la razón es r igual a 2/3. Por lo tanto, la serie se puede escribir como r igual a 2/3 es menor que 1, esta serie converge, y su suma viene dada por. Ejemplo ilustrativo número 4. Determinación de la convergencia o divergencia de una serie geométrica. Determine si cada una de las siguientes series geométricas converge o diverge, y si converge, encuentre su suma. Solución del numeral A. Escribiendo los primeros términos de la serie, tenemos el primer término de esta serie es a igual a 9 y la razón r es igual a menos 3/4. Y como el valor absoluto de r es igual a 3/4, y 3/4 es menor que 1, se concluye que la serie converge, y converge a 36/7. Solución del numeral B. Escribiendo esta serie como, podemos ver que se trata de una serie geométrica donde r es igual a Euler al cuadrado y por ende mayor que 1.
Por lo tanto, la serie diverge. Serie telescópica. Considere la serie. Ya discutimos esta serie en el ejemplo ilustrativo 2, mostrando que la serie converge al escribir las primeras sumas parciales de S1 a S6. Y notamos que todas tienen la forma S sub k igual a k dividido entre k más 1. Ahora usaremos una técnica diferente para mostrar que esta serie converge. Usando fracciones parciales, podemos escribir. Por lo tanto, la serie se puede escribir como. Escribiendo los primeros términos en la secuencia de sumas parciales, vemos que y, en general. Notamos que los términos intermedios se anulan entre sí, dejando solo el primero y el último término. En cierto sentido, la serie se colapsa como un catalejo con tubos que desaparecen entre sí para cortar el telescopio. Por esta razón, llamamos a una serie que tiene esta propiedad una serie telescópica. Para esta serie, dado que S sub k es igual a 1 menos 1 dividido entre k más 1, y 1 dividido entre k más 1 tiende a 0 conforme k tiende a más infinito, la secuencia de sumas parciales converge a 1, y por lo tanto la serie converge a 1. Definición. Una serie telescópica es una serie en la que la mayoría de los términos se cancelan en cada una de las sumas parciales, dejando solamente algunos de los primeros y de los últimos términos. Por ejemplo, cualquier serie de la forma es una serie telescópica. Podemos ver esto escribiendo algunas de las sumas parciales. En particular, vemos que en general, la suma parcial késima de esta serie es. Como la késima suma parcial se puede simplificar a la diferencia de estos dos términos, la secuencia de sumas parciales converge si y solo si la secuencia de b sub k más 1 converge. Además, si la secuencia b sub k más 1 converge a algún número finito b, entonces la secuencia de sumas parciales converge a b sub 1 menos b, y por lo tanto. En el siguiente ejemplo ilustrativo, mostramos cómo usar estas ideas para analizar una serie telescópica de esta forma. Ejemplo ilustrativo número 5. Evaluando una serie telescópica. Determinar si la siguiente serie telescópica converge o diverge. Si converge, encuentre su suma. Solución. Al escribir los términos en la secuencia de sumas parciales, podemos ver que en general, dado que 1 dividido entre k más 1 tiende a 0 conforme k tiende a más infinito, y como coseno de x es una función continua, coseno de 1 dividido entre k más 1 tiende a coseno de 0, e igual a 1. Por lo tanto, concluimos que S sub k tiende a coseno de 1 menos 1. La serie telescópica converge y la suma está dada por. En la próxima lección nos vamos a ocupar de resolver ejercicios y problemas sobre los temas tratados en la presente lección. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. Gracias por la atención. Para esta lección y las siguientes se han tomado los apuntes del libro de cálculo, con licencia de libre distribución no comercial, de los autores Gilbert Strand y Edwin Geman.